Dé una palabra a alguien de aliento, dé una palabra a alguien de esperanza, sonríale a... La semana pasada predicábamos bajo el tema creyentes bis discípulos, la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. Levánteme la mano, por favor, todos los que vinieron la semana pasada y recibieron esa enseñanza. Gloria a Dios, pueden bajarla. Los que no la recibieron, pueden visitar nuestra página de YouTube, por favor, y ahí van a encontrar el nombre así de la enseñanza del domingo pasado y pueden escucharla, porque el domingo pasado hablamos la primera parte de hacer discípulos y hablábamos sobre la importancia de ser un discípulo y enfatizamos en algo que muchas veces pensamos que cuando predicamos y la persona recibe a Jesús en su corazón, ya la persona se convierte en un discípulo, pero no es así. Esa persona solamente está en la primera etapa de ser un discípulo. Y hablamos de la diferencia que hay entre ser un creyente y un discípulo. El hecho de que la persona reciba a Jesús en su corazón no lo convierte en un discípulo, sino que lo convierte en un creyente. Porque todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Amén. Y por eso hoy vamos a hablar de la segunda parte de esta enseñanza, que es muy importante, de hacer discípulos. Y he titulado el tema del día de hoy, discípulo que hace discípulos. Y quiero que vaya conmigo a la palabra, por favor, en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 16. Mientras usted lo busca, quiero compartir. La semana pasada hablábamos y decíamos que un discípulo es aquel que escucha, que comprende y obedece las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso no todo el mundo puede ser un discípulo, porque no todo el mundo está dispuesto a obedecer las enseñanzas del Señor Jesús. No todo el mundo está dispuesto a negarse a sí mismo con tal de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso no todo el mundo es discípulo, sino que la mayoría de personas son creyentes. Pero yo creo que estoy enfrente de personas que han decidido ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mateo capítulo 28, versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, diga conmigo fuerte por favor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Dígalo fuerte, todos los días. Dígalo con más ganas, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Luego que Jesús resucita, y antes de ascender al cielo, Jesús decide hacer algo. Y es llamar a sus discípulos y pedirles que vayan a Galilea, a cierto monte, a encontrarse con Él. Pero la escritura que acabamos de leer dice que cuando Jesús llegó a ese lugar a encontrarse con los discípulos, pasó algo. Eran los 11 discípulos. Y la escritura dice que de esos 11 discípulos, unos le adoraron, pero otros, ¿qué hacían? Diga conmigo, otros dudaban. Otros dudaban. Y yo creo que Dios permitió que en el evangelio se registrara que de esos 11 discípulos, mientras unos le adoraban, otros dudaban, no para vergüenza de ellos, sino para mostrarnos a nosotros la humanidad de ellos, que no eran héroes, sino personas de carne y hueso, porque aquí el único héroe se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que está plasmado en la escritura que unos dudaron, no para avergonzar a los discípulos, sino más bien para mostrarnos a nosotros que eran hombres imperfectos, que tenían sus luchas y sus debilidades, pero aún así decidieron ser discípulos. Y si ellos fueron capaces de ser discípulos de Jesús, tú y yo también podemos ser discípulos de nuestro Señor. La Biblia enseña que estos hombres fueron formados por Jesús. Jesús mismo les enseñó
los aconsejó, Jesús los ministró, oró por ellos, se reunió con ellos, les enseñaba los secretos del reino, les dio a conocer al Padre. Jesús estuvo en la tierra los 3 años con estos discípulos. ¿Cómo es posible que dice la palabra que estos hombres dudaron después que Jesús resucitó al verlos? Se cree que Jesús se le aparece a ellos a cierta distancia, de tal manera que uno de los discípulos no lo pudieron reconocer y por eso dudaron que fuera Jesús. Entonces me llama la atención el texto sagrado cuando dice la actitud que tomó Jesús ante la duda de ellos, porque Jesús los hubiera podido criticar, hubiera podido señalar, hubiera podido regañar a cada uno de ellos diciéndole: pero ¿cómo es posible que estén dudando de mí? ¿Cómo es posible que tengan esa actitud? 3 años de enseñanza, eso fue lo que aprendieron. Eso pudo haberle dicho cualquier cosa a ellos en ese momento por haber dudado. Pero la Escritura dice que cuando Jesús vio que ellos dudaron, lo que hizo el Señor fue que se acercó a ellos. Diga conmigo: Jesús se acercó a ellos en medio de sus dudas. Jesús no los criticó ni los señaló, sino que se acercó a ellos y les habló. Y cuando Jesús les habla, lo que hace es que les muestra pruebas contundentes de su resurrección. Y estas pruebas que le mostró Jesús disiparon toda duda, de tal manera que la fe triunfó sobre la duda que ellos tenían. Y es mi oración en este día que si tienes dudas en tu vida sobre Cristo Jesús, el Espíritu Santo se revele a ti de tal manera que toda duda se disipe y Él muestre el amor de Dios hacia tu vida, tu fe crezca y el poder de Dios se haga evidente sobre ti y sobre tu casa. Estos hombres de los que te estoy hablando, a los que Jesús se refiere y les dice, eran sus discípulos, 11 discípulos. Pero ¿quién eran ellos? Entre ellos estaba un hombre llamado Pedro, que la Biblia dice que este hombre fue un hombre impulsivo, fue un hombre muchas veces imprudente, fue un hombre que hablaba a veces de más y a veces hablaba con tanta sabiduría que parece que se transformara. Pedro tenía problemas de carácter. ¿Cuántos aquí tienen problemas de carácter? Padre, yo bendigo a los que son sinceros, Señor. Haz tu obra en sus vidas, hónralos, Dios. Entre ellos estaba un Tomás que tuvo que tocar con sus dedos las marcas de los clavos para poder creer. Y de aquel que dice: hasta que no vea, no crea. Entre ellos estaba un Felipe que andaba tanto con Jesús pero no conocía a Jesús. Pero me llama la atención uno de los discípulos que se llamaba Juan, porque dice la Escritura que Juan tenía una fe extrema. Diga conmigo: tiene una fe extrema. Pero la fe que tenía Juan era para pedir fuego del cielo y que quemara y consumiera a todas las personas que lo rechazaban a él por el evangelio de Cristo Jesús. Imagínense la gente con la que Jesús estaba rodeada. Imagínense las joyitas que eran los discípulos. Pero a esos discípulos llamó Jesús, porque Jesús no está buscando personas perfectas, sino personas dispuestas. Personas que le abran su corazón para hacer la obra de Él en ellos. Y eso fue lo que Jesús miró en el corazón de aquellos hombres imperfectos. Y a estos hombres Jesús los reúne y se les acerca y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y les da una orden y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dígalo conmigo, por favor: y he aquí, yo estaré con ustedes. Diga conmigo: todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que empecemos a analizar este versículo paso a paso. Y la primera parte que aparece en el versículo es cuando Jesús les habla y les da el mandato y les dice: por tanto, id. Diga conmigo: id. Dígalo más fuerte: id. Esta palabra id en el original, en el griego, no se refiere a ve y haz algo. Tampoco se refiere a primer paso, ve a un lugar, segundo paso, haz discípulos. No. Esta palabra id se refiere en su original a yendo. Diga conmigo: yendo.
O sea que lo que Jesús trata de decir es, mientras vas, haz discípulos. Mientras caminas, haz discípulos. Mientras andas, haz discípulos. Pero dice el Señor también, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Haced discípulos. Esto quiere decir que los discípulos no se crean espontáneamente en la conversión. Los discípulos se hacen. Diga conmigo, los discípulos se hacen. Los discípulos no es como una varita mágica, ¡pim!, ya eres un discípulo. Recibiste a Jesús, ¡pum!, ya eres un discípulo de Jesús. Tienes tantos años en el Señor, toma, ya eres un discípulo de Jesús. No. Los discípulos no se crean espontáneamente en una conversión, sino que los discípulos se hacen. Diga conmigo, los discípulos se hacen. Por eso es que en los tiempos de Jesús, un discípulo vivía con su maestro, caminaba con su maestro, observaba a su maestro, porque era su alumno, era su seguidor, era su aprendiz y estaba haciéndose discípulo de esa persona. Pero dice el versículo también, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? Diga conmigo, a todas las naciones. La palabra naciones en este texto hace referencia en el original a etnia. Esto quiere decir que Jesús estaba pensando en todas las culturas y en las personas de todos los lugares. Lo que Jesús está diciendo es, haz discípulos mientras caminas a todas las personas que te encuentres. Haz discípulos a todas las personas que te encuentres en tu camino mientras andas. Haz discípulos a todas las personas, sin importar su nacionalidad, sin importar su sexo, sin importar el color de piel, sin importar su idioma. Jesús está diciendo, ves y haz discípulos a todas las culturas del mundo. Pero no solamente dice esto el Señor, sino que además dice el texto sagrado, apréndaselo conmigo por favor, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que un discípulo se bautiza. Dígale que está a su lado, un discípulo se bautiza. ¿Sabes por qué se bautiza un discípulo? Porque el modelo a seguir de un discípulo es Jesús. Y si Jesús se bautizó, dígale que está a su lado, que se espera para mí y que se espera para ti. Dígale ahí, guardaron silencio. Dígale que está a su lado, y si Jesús lo hizo, ¿qué se espera de mí y qué se espera de ti? Vamos, dígale a alguien. Si el modelo de un discípulo es Jesús, y Jesús lo hizo. Mateo capítulo 13, versículo 13, dice la palabra que Juan estaba bautizando en el Jordán. Y mientras Juan bautizaba, llegó Jesús al Jordán. Y Jesús le dice a Juan, bautízame. Y Juan le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que yo te voy a bautizar a ti si tú eres el que me tienes que bautizar a mí? No, Señor. Y la Biblia dice que Juan se le opuso a Jesús. No quería bautizarlo. Pero de repente Jesús le dice, Juan, es necesario que tú lo hagas como conviene, porque así es necesario que cumplamos con toda justicia. Dígale que está a su lado, hay cosas que son justas en esta vida. Hay cosas que se tienen que hacer porque son justas. Jesús está diciendo, es necesario que lo hagas. Esto es lo que conviene para que cumplamos con toda justicia. ¿Sabes por qué en los tiempos bíblicos las personas creían, le predicaban? Cuando usted lee el libro de los Hechos se da cuenta que solamente a las personas se les predicaba y enseguida se bautizaban. ¿Por qué razón lo hacían? Sencillamente porque lo único que tú necesitas para bautizarte es creer. Y esas personas cuando se bautizaban estaban diciendo, yo creo en el Cristo que me están predicando. Yo quiero seguirle, yo quiero servirle, yo quiero entregarle mi vida a Él. Yo quiero la vida nueva que Él me da. Yo quiero de eso que Él dice que Él tiene para mí. Y si para obtenerlo tengo que dar pasos de obediencia y de fe en medio de esta tierra, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero yo quiero de su unción, yo quiero de su gloria, yo quiero de su presencia, yo quiero de su favor, yo quiero de su gracia. Por eso nos bautizamos. Si hay algo en esta vida a lo que no tienes que temer, es obedecer a tu Señor. No tienes por qué temer bautizarte. ¿Tú crees que Jesús no conoce tus debilidades? ¿Tú crees que el Señor Jesús no conoce tus luchas?
¿Tú crees que el Señor no conoce las veces que te has tropezado y lo que te ha costado levantarte? Él lo conoce todo de ti. Pero lo único que necesita de ti es un corazón dispuesto para Él entrar y hacer su obra y mostrar su amor y mostrar sus maravillas y transformarte a la estatura de un varón perfecto que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te dé temor dar pasos de obediencia en tu caminar con Dios. No te dé temor entregarte todo a tu Señor. Si hay alguien que quiere lo mejor para ti, es Jesús. Si tú piensas para ti buenas cosas, yo te quiero decir que lo que tú piensas, aunque es bueno para tu vida, no se compara a lo que Él ha diseñado desde el cielo para ti y para tu casa. Recibe en esta mañana lo que el Señor tiene para ti. Estas personas tomaban la decisión de bautizarse porque estaban demostrando públicamente cuál es su fe. Por eso Jesús dice, esto es lo que conviene, es necesario para que cumplamos con toda justicia, porque es justo. Si Cristo ha llegado a mi corazón y me ha transformado, es justo también que yo le honre públicamente y le diga, yo me voy a bautizar porque yo quiero servirte, y seguirte por el resto de mi vida. El bautismo es una demostración pública de mi fe. Levante la mano los que no se han bautizado, por favor, levante la mano. No le dé miedo, que aquí no hay agua, pero si quiere buscamos un vaso de agua y hacemos un charquito aquí y aquí mismo lo bautizo. Por eso no hay ningún problema. Problema de agua no hay, hay un balde grande. Levánteme la mano sin miedo, por favor, los que no se han bautizado. Hoy te digo, no tengas temor de darle tu todo a Jesús. No tengas temor de honrar al Señor con tu vida. Deja que Dios empiece a hacer lo que tiene que hacer en ti. La mejor vida tuya está en Jesús. Fuera de Jesús no somos nada. Fuera de Jesús no tenemos nada. El Señor por eso dice, si eres mi discípulo, si has creído en mí, si has dispuesto a seguirme, vamos, yo quiero que avances, vamos, yo quiero que crezcas. ¿Sabes qué pasó el día que Jesús se bautizó? La Biblia dice que cuando Él sale de las aguas bautismales, algo sobrenatural ocurrió. El cielo se abrió, descendió del cielo el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Cada vez que descendemos a las aguas bautismales, los cielos se abren y hay una voz del cielo que se dice, esta es mi hija amada, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él me agrado. El Señor se agrada de ti cada vez que tú das un paso de fe a su palabra, cada vez que tú das un paso de obediencia, el cielo se agrada de ti. ¿Sabes por qué hay cielos abiertos? Porque desde el momento que tú te bautizas, tienes una conexión más íntima con tu Señor. Por eso el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. No quiero decir con eso que ahora no tengas esa relación con tu Señor. Claro que sí. Pero es que cuando tú te bautizas es como si subieras a un nivel más, como si te fuera revelado algo mayor. Es como una relación de noviazgo. En la relación de noviazgo hay cosas que no puedes disfrutar todavía hasta que no te cases. Nadie puede partir el ponqué antes, hay poder en Jesús. Y si lo parte, papi, cierra la nevera, guarda el ponqué y espera hasta el día de la boda. Pero hay cosas del noviazgo que no se pueden hacer porque solamente le pertenecen al matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que disfrutar las etapas de tu vida. No te saltes tus etapas porque te va a quedar bastantes años para estar casado y hacer las cosas de casado. Disfruta las cosas de novio, porque las cosas del noviazgo duran poco y se disfrutan mucho si las sabes valorar. El noviazgo no se vuelve a repetir. Después que te cases, casado estás, hasta que la muerte te separe de tu pareja. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando una persona que son novios se casan, tienen un compromiso para toda la vida. Pero además de ese compromiso, esas personas entran a intimar. Tienen intimidad, cosa que no podían tener en el noviazgo, aunque tenían una excelente relación. Eso pasa cuando nos bautizamos. Nuestra relación con el Señor se vuelve más estrecha, nos volvemos más sensibles, adquirimos con Él un amor eterno y somos entendidos en muchas cosas.
Por eso es que cuando nos bautizamos, nuestra relación con el Señor crece, nos apasionamos aún más, sentimos más el amor de Dios y queremos aún más seguir y servir al Señor y proclamar a las naciones que tenemos un amor en nuestra vida, y el amor de nuestra vida se llama Jesús. Alguien que diga amén a eso. Algo pasa, aplaude fuerte al Señor y dígale: Señor, el amor de mi vida eres tú, Jesús. Algo pasa cuando nos bautizamos. Porque la Biblia dice que hay una voz del cielo que se escuchó ese día. Y la voz del cielo que se escuchó fue: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alguien una vez se me acercó y me dijo: pastora, ¿sabe qué? Es que yo no me quiero bautizar. Y yo, ¿por qué no te quieres bautizar? ¿Qué es lo que está pasando? Es que yo no me quiero bautizar porque a mí me han dicho que la gente cuando se bautiza le va mal, empiezan las pruebas, empieza el desierto, empieza el proceso, y yo no quiero que me pase nada de eso. Yo le dije: mira, hijo, yo te voy a decir algo: pruebas, procesos, dificultades, crisis, vas a vivir con Cristo o sin Cristo, pero la ventaja de vivirla con Cristo es que vas a tener la victoria segura, agarrado de las manos de Dios. Yo prefiero vivir mis crisis en Cristo, que sé que con Él soy más que vencedor, que vivirlo allá afuera, lejos de mi Señor. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. O si no, pregúntele a un bebé recién nacido. Lo primero que hace un bebé cuando nace, ¿qué es? Llora. Y si no llora, le pegan para que llore. Pero de que llora, llora. ¿Cómo nos dan la bienvenida al mundo? Llorando. Prepárate, papi, para las aflicciones que vienen de aquí para allá. Mira, Dios no tiene nada que ver en eso. Ese es el mundo en que vivimos. Eso es lo que te ofrece el mundo. Pero Jesús dijo: aunque en el mundo tengas aflicciones, si tú has puesto mi confianza en mí, yo no voy a defraudar tu confianza. Y porque yo he vencido, tú vencerás. Lo que está diciendo el Señor: pases dificultades, pases pruebas, pases desierto, por cuanto has puesto mi confianza en mí, te haré victorioso en medio de lo que vivas. Todo te va a ayudar para bien. Por eso le dije yo a él: necesitamos bautizarnos para demostrar al Señor: yo quiero de eso, yo quiero servirte, yo quiero servirte. Entonces escucha una voz en el cielo y Dios se agrada de ti. Es que yo me imagino al Señor Jesús y al Padre sentado en su trono, mirando el día que nos bautizamos o el día que te vas a bautizar, diciéndole a los ángeles: vengan acá, ángeles, miren, dense cuenta, miren, ese es mi hijo, miren, esa es mi hija, eso yo los amo y en ellos tengo complacencia, porque ellos también me aman a mí y han decidido obedecerme, seguirme, servirle y adorarme con mi vida entera. Yo me imagino el cielo haciendo fiesta a causa que estamos obedeciendo los mandatos de nuestro Señor. Esta es una mañana para tomar decisiones en nuestra vida y decirle al Señor: yo quiero ser un discípulo genuino, yo quiero tomar también mi paso de obediencia y de fe al bautizarme. Dice la palabra de Dios: por tanto id. Dígalo conmigo, que tiene que salir hoy aprendiéndose ese versículo. Por tanto id y haced discípulos. ¿A dónde? Bautizándolos ¿en qué nombre? Diga conmigo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que los discípulos se hacen enseñándoles. No solamente enseñándoles la Biblia, sino que también los discípulos se hacen enseñándoles con tu vida de Jesús. Porque más hablan los hechos que tus palabras. Tus hechos hablan por ti. Tu vida misma habla de ti. Por eso es que la Biblia dice que un día, en Juan capítulo 1, en el versículo 47, un día Felipe tomó la decisión de ser discípulo de Jesús. Y cuando él toma la decisión de seguir a Jesús, de ser discípulo de Jesús, Felipe hace algo, se acuerda de su mejor amigo llamado Natanael. Felipe se acuerda de su amigo y dice: no, mi amigo también tiene que ser un discípulo de Jesús. Mi amigo tiene que disfrutar también de esta vida nueva. Mi amigo tiene que disfrutar también de esta vida eterna. Mi amigo tiene que estar aquí conmigo. Yo tengo que compartir con mi amigo lo que yo he recibido. ¿Cuántos de los que están aquí tienen mejores amigos? Levante la mano. Padre santo, Dios mío. Entonces levántelas aquí las manos. ¿Cuántos tienen amigos? Por favor, por lo menos, así sea el perro, pero levante la mano. Algún amigo debe tener, el mejor amigo el perro, alguien.
Acuérdate de tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Y si tienes un mejor amigo, acuérdate de tu mejor amigo. Felipe se acordó de su mejor amigo y dijo: no, yo tengo que enseñarle a mi mejor amigo que he conocido a Cristo, que para él hay salvación y no condenación, que Dios tiene una vida nueva para él, que Dios quiere restaurarlo, sanarle el corazón. No, yo tengo que contarle esto a mi amigo. Entonces va Felipe y busca a Natanael, su amigo, y le dice: Natanael, ¿tú te acuerdas la conversación que tuvimos aquel día? ¿Tú te acuerdas que estábamos hablando de aquel que profetizaron Moisés, de aquel que profetizaron también los profetas del Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas de esa conversación que tuvimos de Jesús, el Hijo de Dios? Pues te quiero decir, Natanael, que lo he encontrado, he hallado a Jesús, he hallado al Hijo de Dios, es de Nazaret, el hijo de José, el carpintero. Y cuando Natanael escucha que él está predicando y le está diciendo todo eso, Natanael le dice: ven acá, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú acaso vas a decirme a mí que de Nazaret puede salir algo bueno? No, ve, que me vas a hablar a mí tú de eso. O sea, a otro perro con ese hueso. ¿Sabes qué hizo Felipe? No le predicó más a su amigo. No le habló más a su amigo de Jesús. Felipe le dice a su amigo: ¿no te va a predicar más? Ok, ¿no me crees? Ok, no me creas, está bien, no te va a predicar más. Ven y ve por tú mismo. Ven y date cuenta por ti mismo, porque hay gente que va a necesitar que con tu vida misma le muestres a Jesús, y que la única Biblia que van a leer en su vida va a ser tu vida misma. Va a haber gente que no va a creer por tu predicación, sino para que por medio de tu vida, para que tú le muestres a Jesús con tu vida. Dígale que está a su lado: hay alguien que te está viendo. Dígale: te están observando. Hay alguien que está viendo tu vida para ver si en tu vida muestras a Jesús. La mayor transformación que puede haber una persona es ver la verdad encarnada en ti, y la verdad encarnada en ti es Jesucristo. Escúchame bien lo que te quiero decir. Le dijo: ven y ve. Date cuenta por ti mismo. Míralo tú. Alguien tiene que mirar tu vida y saber que hay esperanza en Cristo Jesús, y saber que hay vida nueva en el Señor. Alguien tiene que mirar tu vida. Alguien te está viendo, y Dios ha puesto las personas a tu alrededor para que tú lo muestres a Él. Ven y ve. Ven y date cuenta por ti mismo. Natanael ese día fue y vio, pero me llama la atención algo más. Se convierte Andrés en discípulo de Jesús, Juan capítulo 1. Y cuando Andrés se convierte en discípulo de Jesús, Andrés dice: esto que yo he conocido, esto que me está pasando a mí, mi familia también tiene que conocerlo. Mi familia también tiene que ser salva. Pero Andrés conocía la joyita del hermano que tenía. ¿Cuántos conocen la joya de familia que tienen? Andrés conocía. Por ahí dicen que nadie conoce las goteras de la casa ajena. Yo sé que en mi casa hay 3 y sé dónde están. Nadie conoce las goteras de la casa ajena. Tú sabes con quién vives. Tú sabes quién te rodea. Tú sabes quiénes son los de tu casa. Tú lo sabes. Por eso es que a veces la gente no cree en la predicación. Evangélico corrupto, ya vas a hablar. Ni siquiera sabes si tú eres corrupto o no, pero ya con que vayas a predicar ya te tachan de corrupto. Porque esa gente está cansada que se les predique y se les hable. Esa gente quiere ver con hechos que es verdad lo que tú estás predicando. Ellos quieren ver que tu vida sea tu prédica. Quieren ver que tu vida sea la vida transformada de la que le estás hablando, y la vida nueva que vale la pena seguir. ¿Alguien que diga amén a eso? Andrés conocía la joyita de hermano que tenía. El hermano de Andrés es Simón Pedro. Pedro, ¿lo recuerdan? Al que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo. Imagínate, estaba endemoniado el discípulo. Pedro, que de repente salía con un chispazo, pero de repente tenía más entendimiento que los demás. Cuando Jesús le preguntó: ¿y quién soy yo para ustedes? Y él fue el único que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: Pedro, no te reveló en carne ni sangre. Y wow, qué espiritual Pedro, se lo dijo el Espíritu de Dios. Tremendo. Después que le dijeron que estaba endemoniado, ahora tenía la llenura del Espíritu.
Yo creo que Pedro tenía problemas emocionales. Y de repente un día Jesús estaba predicando, creo que Andrés me estaba buscando ese versículo que estaba en Juan 17, si no me equivoco. Y de repente un día Jesús estaba predicando y la palabra que dio Jesús fue tan dura. La predicación que Jesús dio no le gustó a muchas personas. Y la Biblia dice que muchos discípulos se fueron. Sus discípulos se fueron porque les pareció dura la palabra que Jesús estaba predicando. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Va donde están los 12 y les dice a los 12: si ustedes también se quieren ir, la puerta está abierta, pueden irse. Tremendo. Tampoco les gustó lo que estoy enseñando. Váyanse también ustedes. Si quieren irse, váyanse también. Diga conmigo, cosa dura es esa. Y habla Pedrito, y le dice: Señor, ¿pero a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Diga conmigo, wow. Pedro, el que tenía problemas de carácter y el que era imprudente para hablar muchas veces. Ese Pedro, el mismo que negó a Jesús antes que el gallo cantara 3 veces. De ese Pedro te estoy hablando, el hermano de Andrés. Andrés conocía muy bien la joyita que era su hermano. Sabía muy bien que Pedro tenía problemas de carácter. Sabía muy bien que Pedro hablaba sin que le pidieran su opinión. Sabía muy bien que Pedro era imprudente y decía lo que no tenía que decir. Pareciera que Pedro ni siquiera pensara, sino que hablara algunas veces y otras veces demasiado había pensado para poder responder tan asertivamente. A ese Pedro, su hermanito, lo llevó a los pies de Jesús y le dijo: Pedro, Simón Pedro, yo he conocido a Jesús, el Hijo de Dios. Soy su discípulo y quiero también que tú lo conozcas. Ven, hermanito, ven y míralo por tú mismo. Ven, hermanito, y date cuenta de que si es verdad que Él vive, que Él reina, que Él sana, que Él libera, que Él salva, que Él da vida nueva, que da nueva oportunidad, que Él transforma. Ven y date cuenta por ti mismo, hermano. Escúchame bien, Andrés no le predicó a Pedro porque sabía que si le predicaba capaz y Pedro iba a contender con él, porque hay gente que no necesita que le hables porque está cansado de tanta palabrería. Hay gente que necesita que tú le muestres el amor del Padre a través de tu vida. Y eso fue lo que hizo Andrés con Simón Pedro. Lo llevó a Jesús y le mostró a Jesús. Hay gente que necesita que tú le muestres con tu vida a Jesús. ¿Qué le estás mostrando a tu familia? ¿Qué le estás mostrando a tu familia de Jesús por medio de tu vida? Hay gente que todavía viene a la iglesia y grita y tira olla y caldero. Yo me imagino que tu familia sabe que tú estás aquí en Osana congregándote y que eres cristiano. Dígale que está a su lado: oye, no me hagas pasar pena que yo me congrego también aquí. Dígale: muestra a Jesús, por favor. Hay gente que está esperando mucho de ti porque quiere que tú le muestres a Jesús al cual tú has creído. Ese Jesús que tú dices que da vida buena, ese Jesús que dices que ama, ese Jesús que dices que perdona. Hay gente que está esperando que tú se los muestras, y los primeros que lo quieren ver son los de tu casa. Ellos quieren que tú se los muestres. ¿Qué le estás mostrando a los tuyos con tu vida de Jesús? Hay gente que vive en su casa amargado y aburrido. Oye, pero algo maravilloso pasa. Pasan la puerta de la casa. Sonrisa para arriba, sonrisa para abajo. No, tú no puedes ser luz en la calle y oscuridad en tu casa. Tu luz debe brillar desde tu familia. Alguien que diga amén a eso. Hay personas que en su casa están amargados y aburridos. Todo les molesta. Como decía mi mamá, todo le hiede, nada le huele. Es en tu casa que tienes que mostrarlo. ¿Qué palabras dices? Hay gente que viene a la iglesia y todavía dice palabras groseras. Y no importa nuestra cultura. Hay gente que tira hasta vainazo y me dice: pastor, es que vaina está en la Biblia, eso es de Dios, decía esa palabra. No me saques del contexto que la palabra vaina se refería a la espada. Hay gente que todavía tiene las palabras de nuestra cultura y como eso es cultural, aprovecha para tirarlas de vez en cuando.
Pues tengo una mala noticia, lamento decepcionarte, pero nuestra ciudadanía no es de la tierra, es del reino de los cielos. Habla como se habla en el reino de los cielos, con el lenguaje de la fe, con el lenguaje de vida, con el lenguaje de bendición, con el lenguaje de esperanza. Alguien que diga amén a eso, por favor. Hay gente que en su casa con sus actitudes no muestra a Jesús. ¿Quieres saber cómo te tienes que comportar? Pues la Biblia te enseña cómo se tiene que comportar uno, cómo se tienen que comportar los hijos, cómo se tiene que comportar una esposa, cómo se tiene que comportar un esposo. Por eso es que la Biblia dice para los hombres, vivid con ella sabiamente, porque el Señor nos conoce las joyitas que somos nosotras. Tienes que ser tan sabio que Dios les dé sabiduría. Extienda sus manos al hombre más cerca que tenga, por favor, y dígale: Señor, dale sabiduría, ayúdalo, Dios. Vivid con ella sabiamente, porque el Señor nos conoce a nosotras, pero también el Señor los conoce a ustedes. Y por eso el Señor les dice: amen a sus mujeres, porque saben que tienen la capacidad de amar a mil al mismo tiempo. Y el Señor dice: a tu mujer, a esa elegiste tú, bueno, a esa. Papi, no hay vuelta atrás, ya la cogiste, para ti es una sola. Pero el Señor también conoce cómo somos nosotras, de a veces groseras y malcriadas y pretenciosas. Y el Señor dice: y la mujer respete a su marido. Deja de estar haciéndole muecas a tu esposo. Deja de estar gritándolo, ofendiendo. Oye, ¿él no es tu hijo? A veces queremos que el marido es el hijo y queremos hasta mandarlo. ¡Ey! La mujer tiene que sujetarse a su marido como al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tu marido no te puede pedir cosas y tú tienes que sujetarte a ellas, porque la Biblia lo dice. No, todo como en el Señor, en el debido orden de las cosas. ¿Cuántas dicen amén? Así que tienes que comportarte de tal manera que tu comportamiento muestre que eres un hombre y una mujer de Dios. La gente está cansada de ver personas groseras, altaneras, contestonas, que hagan cosas que a Dios no agradan. La gente quiere ver algo diferente, y eso que quieren ver lo encuentran en ti, que tienes algo divino, y lo divino que tú tienes es la presencia del Espíritu Santo de Dios contigo. Muestra la presencia de Dios contigo. La Biblia dice también para los jóvenes que aquí están y están riéndose de los casados. Pues la Biblia también dice de ustedes, les tengo unas buenas noticias. Efesios capítulo 5, empieza el Señor diciendo y hablando de los hijos: obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Dígalo fuerte: para que te vaya bien. Tóquele a un joven por ahí: oye, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre, y seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya como bien. Ay, pero queremos que nos vaya bien, pero queremos decirle grosería, queremos no honrar a nuestros padres, queremos contestarle: mira, ya estás viejo, estás a la antigua, actualízate. Un día mi hijo me dijo: mami, actualízate. Yo, pero estaba diciendo de la música, hermano, no crean que era otra cosa. Tenía la música viejita y me decía: oye, mami, ya actualízate. Quiero preguntarte: ¿cómo es tu comportamiento con tus padres? ¿Cómo te diriges a ellos? ¿Sabes que tú los honras, así sea llevándole el agua a la cama cuando te lo piden? Los puedes honrar quitándole, así sea, los zapatos y las medias cuando vienen: papi, ¿quieres que te haga un masaje? ¿Sabes que ellos lo que hacen, lo hacen porque te aman a ti? Porque si no lo quisieran hacer, se fueran y te dejaran y te abandonaran, y componte como puedas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque te aman, a pesar de quién eres. Porque hay hijos, tristemente, que no se merecen ni un vaso de agua del papá por lo groseros y altaneros que son. Pero a causa del amor de Dios sobre nosotros, nos ha dado la capacidad también el Señor de amar y mostrar por medio de nuestra vida que vale la pena creer en la familia. Necesitamos mostrar con nuestra vida a Jesús. Honrar a tus padres también es que te vaya bien en el colegio. Esa es una honra hacia tus padres. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos, porque yo no tengo problemas con ellos en nada. Yo a mi hijo, tiene 15 años, está en noveno, y yo no le reviso ni una tarea ni le pregunto qué tiene para mañana, y siempre ocupa los primeros puestos. Eso es honra. Eso es honra. Hónralos. Te voy a decir por qué. Por ahí dicen que los hijos sacaron la inteligencia de la mamá. Honra a tu mamá, demuéstrale. Hónralos. Hónralos, porque ellos darían su vida por ti, por verte bien.
¿Sabes yo qué hago? Yo le doy la presa más grande a mi hijo. Y un día él se dio cuenta y me dice, mamá, ¿y por qué tu presa es más pequeña que la mía? Yo le digo, no, papi, tranquilo, tú estás en la etapa de crecimiento. Tú necesitas más que yo. Yo crecí lo que tenía que crecer. Y me dice, no, mamá, ahora que no está mi papá, a usted es la que le corresponde ese lugar. Déjeme que yo la honre. Aquel día cuando cumplió años fue muy bendecido y pasamos a la semana siguiente por un almacén y yo no sé por qué a las mujeres nos gusta todo caro. Yo no sé en qué consiste eso, pero le ponemos al ojo a lo más caro siempre. ¿A cuántas les pasa? No me dejen sola, por favor, me siento pecadora. Y vi un enterizo negro y le dije, hijo, mira qué lindo ese enterizo, ¿cómo me quedará? Vamos a entrar para medírmelo, así sea para medírmelo, no importa. Las mujeres somos así y entre nosotras nos entendemos, nos podemos medir y lo volvemos a colgar ahí mismo. No pasa nada, no pasó nada, cualquiera puede mirar y ver, eso no es pecado. Me lo medí y me quedó lindo. Y me dice mi hijo, mami, te queda lindo. Yo, hijo, pero mira cuánto cuesta. Dios mío, Padre Santo. Y me dice, mamá, si te gustó yo te lo regalo. Yo, no, hijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? O sea, costaba casi 300,000 pesos. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a dejar tus regalos de cumpleaños para comprarme algo a mí? No. Y me dijo, mamá, no te preocupes, yo te lo regalo y yo tengo todavía más dinero, no te preocupes por eso, déjame regalártelo. Yo, no, hijo, no puedo hacer eso. Y me dijo, mamá, déjame honrarte, déjame dártelo. Yo guardé silencio y dije, es cierto, hay que dejarlos a ellos también que aprendan el valor de la honra. Porque a veces nosotros mismos, a causa de que somos muy consentidores y sobreprotectores, somos los que les cortamos a ellos el valor de la honra. A veces ellos también tienen que sacrificarse de cosas para bendecirnos a nosotros. Y en eso consiste una buena formación. Porque sé que cuando tenga su familia va a poder valorarla y sacrificarse. Así que un día de esto le muestro el enterizo. ¿Cómo te comportas? ¿Qué muestras con tu vida? ¿Cómo muestras tú a Jesús en tu casa? Hoy hay una demanda sobre tus lomos y es mostrar a Jesús que vive en tu corazón. ¿Cómo le estás mostrando a Jesús a tu esposo? Por eso el Señor, la Biblia dice que Sara se dirigía a Abraham, su esposo, diciéndole Señor. Qué respeto y qué honra a su esposo diciéndole Señor. Pero también dice para aquellas mujeres que sus esposos no se han convertido a Cristo. El apóstol Pedro habla en Primera de Pedro capítulo 3, habla y dice este hombre las siguientes palabras. Y aquellas mujeres que sus maridos no son cristianos todavía, ellas, por su conducta, diga conmigo, por su conducta, diga conmigo, sin palabra, se ganarán a sus esposos. Wow, tu conducta sin palabra te lo ganarás. Por eso es tan importante tu conducta, porque por medio de tu conducta muestras a Jesús. ¿Cómo lo estás mostrando? Me llama la atención algo. Andrés toma a Pedro, su hermanito, a Simón, y lo lleva a Jesús y se lo muestra. Y apenas que Jesús lo ve, le ministra, tiene un encuentro con Simón Pedro, con Jesús, y le dice a Simón Pedro: desde hoy no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, te llamarás Cefa, que quiere decir roca, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquel hombre que era el que lo negó, aquel hombre que era el que tenía problemas de carácter, aquel hombre que era el imprudente, luego cuando tú lo ves en el libro de Hechos, empoderado por el Espíritu Santo, vino a ser el pastor de la iglesia primitiva y un pilar importante en el libro de Hechos. No tengas en poco a los tuyos, aunque parezcan la ovejita negra de la familia, porque tú no sabes lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer a través de ellos. Y qué bueno sería que tú lleves a una persona a los pies de Jesús y sea tu discípulo, y a través de lo que Dios hizo en la vida de él por medio de ti, sea un líder que impacte estos tiempos para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con esto, por favor, que alguien me acompañe en el piano. Quiero terminar con eso en esa mañana. Dice la última parte del versículo. Vamos a recitarlo todos, por favor. Por tanto, id, diga conmigo, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? Bautizándolos ¿en qué nombre?
enseñándoles qué cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Señor, y he aquí, yo estaré con ustedes, diga conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Y termina el evangelista Mateo poniendo un punto final al libro de Mateo y al último capítulo diciendo, amén, así sea. Escúchame bien. Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo y haces discípulos, yo te aseguro algo, yo te prometo algo, no vas a estar solo. No voy a estar un rato contigo y otro no. Voy a estar contigo todos los días de cada día hasta el fin del mundo. El Señor está diciendo, mi presencia va a estar contigo. Si tú decides ser mi discípulo, yo voy a estar allí contigo. Y la presencia de Dios es paz. La presencia de Dios es consuelo. La presencia de Dios es protección. La presencia de Dios es fortaleza, es refugio. La presencia del Señor es gozo. La presencia de Dios es seguridad. La presencia de Dios es el mismo Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto lo entendió también Moisés, que en Éxodo capítulo 33, cuando ya Moisés va a llevar el pueblo a la tierra prometida, el Señor le dice a Moisés, mira, allá está la tierra prometida. Lo que yo les he prometido, se los voy a cumplir. Esa es la tierra prometida, esa es de ustedes. Yo les dije que iban a conquistarla, que iban a tenerla, que se las iba a dar esa bendición y se las voy a dar, todo eso es de ustedes. Pero yo te voy a decir algo, Moisés, con este pueblo rebelde y desobediente, yo con ellos no voy más, hasta aquí llegué. Entonces Moisés le dijo al Señor, no, Señor, yo prefiero estar en un desierto contigo que estar en una abundancia sin ti. Yo prefiero estar en medio del proceso, pero contigo, que tú estés conmigo, que estar, Señor, en abundancia y en riquezas, pero sin ti. Y es por eso que sale el versículo que usted tanto conoce y yo conozco, que dice, si tu presencia no va conmigo, entonces no iré. Porque Moisés le está diciendo, no, es que si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover de aquí. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte. Yo no quiero ninguna bendición. Mi bendición eres tú, Señor. Yo quiero que tú estés conmigo. El valor de la presencia de Dios la puedes entender. Por eso fue que David, cuando pecó, sabía lo que le podía pasar y se acordó de Sansón. Porque cuando tú veas a alguien que se equivoca, no lo señales, no lo critiques, aprende del error de otro para no caer tú en el mismo error. Cuando alguien se equivoca cerca de ti, no es para que murmures y para que seas juez de esa persona, porque el único juez es Dios. Tú y yo no tenemos nada que hacer ahí. No tenemos que estar criticando la vida ajena, bastante tenemos con la de nosotros para estar pendiente de lo ajeno. David se dio cuenta de lo que le había pasado a Sansón cuando Sansón pecó, y él dijo, eso yo no quiero que me pase a mí. Pero hay gente tan necia que dice, déjame experimentar la vida. Claro, como tú ya te la gozaste, me quieres tener a mí aquí, déjame experimentar. Óyeme, no seas. Te están evitando un tropiezo, una amargura y un dolor. Los errores de los otros son para que tú aprendas y seas más sabio. No tienes que cometerlos para poder entender ciertas cosas en la vida. Sé sabio y no necio. Y David dijo, yo sé lo que le pasó a Sansón. Yo sé que por desobedecer el Espíritu de Dios se quitó y se apartó de él.
Y yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Entonces David escribe el Salmo 51 arrepintiéndose. Y cuando escribe el Salmo 51, uno de los versículos dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David entendió el valor de la presencia de Dios con nosotros. David entendió la importancia de la presencia de Dios con nosotros. Hoy te digo, no tengas en poco la presencia de Dios contigo. No pisotees la sangre del Cordero de Dios que ha limpiado tus pecados. No tengas en poco lo que tú portas, porque contigo está la gracia, está el favor, está la gloria, está la presencia, está el respaldo del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. No tengas en poco la presencia de Dios en tu vida. Esa es una mañana para decirle al Señor: yo quiero ser un verdadero discípulo. Yo no sé cómo sea tu vida cristiana hasta el día de hoy. Y si quieres saber si eres un creyente o eres un discípulo, mira el mensaje del domingo anterior. Pero hoy te digo, basta ya de llevar la vida cristiana como la llevamos. Es tiempo de dar frutos. Es tiempo de dar frutos que muestren a nuestro Señor. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sabes por qué? Porque si eres cristiano, eso se tiene que notar. Se tiene que notar. Yo no sé cómo sea tu vida cristiana hasta el día de hoy, pero si tú me dices hoy: pastora, yo quiero que se note lo divino en mí. ¿Sabes que tú tienes algo divino? Y no es lo hermosa que seas o lo guapo que eres. Lo divino que tienes es la presencia de Dios contigo, el Espíritu de Dios. Y si tú me dices hoy: yo quiero que lo divino que tengo se note en mi vida. Yo quiero ser un verdadero discípulo y por medio de mi vida mostrar a Jesús, y que otros a través de mí también sean discípulos de Él. Yo quiero invitarte a que te puedas colocar sobre tus pies en esa mañana, y que en esa mañana le puedas cantar con nosotros al Señor esta canción que dice: Señor, arranca de raíz en mi corazón todo lo que no es de ti. Porque muchas veces no guardamos nuestro corazón y permitimos que en nuestro corazón haya amargura, haya odio, haya rencor. Guardamos cosas viejas de años que todavía nos duelen, y quizás hasta cosas que no nos benefician, que nos están dañando el día de hoy, no nos permiten disfrutar este caminar en Cristo. Ahí donde estás, dile al Señor: arranca de raíz todo lo que hay en mi corazón, que tú sabes que no es de ti. Vamos, dile: arráncalo. En Osana deseamos extender el reino de Dios, como lo dice la palabra en el Salmo 78:6. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Queremos que tú hagas parte de esta gran bendición, realizando tus donaciones a Banco de Occidente, cuenta de ahorro número 8709406440. Bancolombia, cuenta de ahorro 91 61 73 79 47 9. Y Daviplata al número 311 340 42 43. Para cualquier inquietud puedes escribirnos al número de WhatsApp que aparece en pantalla. No olvides enviar constancia de tus donaciones a este mismo número. Así de fácil y rápido podrás apoyar a este ministerio.